Color Comunitaria. La radio de la gente. Con otra mirada. Con otra mirada. Con otra mirada. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este espacio de radio donde nos detenemos a observar la realidad, pero con otra mirada. Hoy nos convoca un tema que nos devuelve a nuestra esencia más básica y a veces más vulnerable. La naturaleza y su fuerza incontestable. Hoy hablaremos de la fuerza amable o implacable de la naturaleza. Así titulamos nuestro programa. En las últimas semanas, incluso aún hoy, hemos sido testigos de cómo el cielo parece haber perdido el equilibrio. Lluvias incesantes, cielos cerrados y el rugido de torrentes que no entienden de mapas ni de infraestructuras. Esa es la cara implacable de la que vamos a hablar hoy. Nos solidarizamos, cómo no, con el dolor de quienes han perdido sus bienes. Hay gente que incluso pues, ha perdido la vida, nos solidarizamos con esos familiares. Hay gente que lo ha perdido todo frente a esta tragedia, recordándonos que pese a nuestra tecnología y a nuestro cemento, seguimos siendo huéspedes de un planeta que respira a su propio ritmo. Sin embargo, en esta tertulia de hoy no queremos quedarnos solo en la superficie del desastre. Queremos mirar más allá, porque esta misma lluvia que hoy nos asusta es la que llena silenciosamente nuestras reservas acuíferas, asegurando el milagro de la vida para los meses de sequía que también padecemos en esta tierra. Es la fuerza amable, también amable, que reverdece los campos y garantiza que el ciclo continúe. ¿Dónde queda la intervención humana en este escenario? A menudo nos empeñamos en domesticar el entorno en lugar de integrarnos en él. Hablaremos hoy sobre esa armonía necesaria. ¿Es posible construir sin destruir? ¿Podemos aprender a escuchar los avisos de la tierra antes de que se conviertan en gritos? Hoy, en Color Comunitaria y en la onda local de Andalucía, abrimos el micrófono para debatir entre nosotros y para hacer que nuestros oyentes reflexionen sobre nuestra relación con el entorno. Porque entender la naturaleza no es solo predecir el tiempo, es comprender nuestro lugar en el mundo. Quedaos con nosotros. Empezamos. ¿Qué tal, Manolo Sánchez Dobla? ¿Te has mojado en estos días? Sí, claro, como debe de ser. Y además hay que mojarse cuando llueve. Saludo a todos los oyentes como siempre y agradecerles que nos acompañen en estos minutos que cada semana pues apartamos un poco para nuestros temas, ¿no? Uh-huh. ¿Te has cansado de la lluvia? ¿Estás cansado? No, a mí no me cansa la lluvia, tampoco me cansa el calor. Uh-huh. Creo que me adapto y creo que es lo que habría que hacer, ¿no? Adaptarse a las circunstancias que te van rodeando, porque mal que bien son inalterables, no están a nuestro alcance y por lo tanto pues debemos de, lo mismo que nos moja, hacernos un poco permeables, ¿no? Uh-huh. Bien, no está hoy con nosotros nuestro querido compañero Miguel Ruiz Jiménez, al cual saludamos desde aquí, porque seguro que nos está escuchando en directo y, bueno, motivos de salud le han impedido estar aquí en el programa porque la voz no le daba para esto. Sí que está, como siempre, fiel a la cita. Digo siempre y no siempre, porque en el último programa pues parece que no pudo estar, ni él ni yo pudimos estar. ¿Qué tal, Ángel, hermana? ¿Qué tal? Hola, pues muy bien. Ponte el micrófono, Ángel, sí, ahora. Aquí estoy, muy bien.
Falté la semana pasada por una causa de fuerza mayor, pero bueno, aquí perfectamente. Y el tema este de la lluvia, todo hace falta. Lo único que a veces es que no vienen las cosas en su justa medida. O bien pecamos por exceso o por defecto. Entonces hay que aguantar el chaparrón, como se suele decir. Hay un refrán que, bueno, todo el mundo lo habrá usado en estos días, o lo habrá oído. Nunca llueve, Nunca a gusto de llueve, todo. A gusto de todo, efectivamente. Bueno, pues entramos en materia. Hablamos un poco de estas situaciones que nos hacen pensar que la naturaleza es cruel. Manolo, ¿tú qué piensas? ¿La naturaleza es cruel o es simplemente indiferente a las circunstancias, diríamos, y valga la redundancia, naturales que pueden ser benéficas o lamentables? Bueno, el refrán que habéis sacado no es de ayer, es un refrán que viene de muy antiguo, ¿no? Entonces, el que nunca llueva a gusto de todo quiere dar a entender que desde muy antiguo, desde muy lejanos tiempos, sabemos que la naturaleza lleva unos ritmos que no son los ritmos humanos, ¿no? No entra dentro de la moralidad o de la ética que nosotros queremos imponer. Entonces, la naturaleza lleva sus propios ritmos, lleva su digamos, fuerzas, que son fuerzas de termodinámica, de otros sistemas diferentes a lo que nosotros, los humanos, queremos hacer encauzar todo como lo bueno o lo malo, los castigos o los premios. La naturaleza no nos premia ni nos castiga, la naturaleza lo que cumple es con su cometido y cumple en función de sus propias fuerzas y sus propias energías, ¿no? Entonces, no vamos a hacer un paralelismo de la situación o del pensar humano con el hecho y el desarrollo de la propia naturaleza. La naturaleza pues tiene sus cauces, ¿no? Que no la podríamos calificar, por tanto, de una naturaleza cruel, ¿no? Cruel, no está, ya digo, no nos está ni castigando ni premiando. Nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a esas fuerzas que son incontrolables. Somos parte de la naturaleza nosotros. Sí, nosotros somos parte de la naturaleza, pero también incidimos en ella porque, bueno, somos 8.000 habitantes ya, 8.000 personas en el mundo. 8.000 no, somos más de 8.000. 8.000 millones, dirá. Bueno, los millones se entienden, eso. Es que hablando entre millonarios, esto no. Ya nosotros sintetizamos las cifras, ¿no? 8.000 millones. Ha sido un resumen. Entonces, bueno, nada más que tenemos que ver en el curso de un solo día qué es lo que nosotros consumimos, tiramos, producimos y material de un solo uso, el agua que consumimos, la electricidad que gastamos. Bueno, ¿qué impacto puede tener eso en esa naturaleza o en esa acción natural del mundo, de esta bola que gira todos los días, ¿no? ¿Qué es excepción o nueva normalidad? Bueno, estamos viendo que los eventos atmosféricos pues cada vez se pronuncian, digamos, con más insistencia o con más fuerza. Lo que en principio pudiera ocurrir a lo mejor, una época... yo sé que mi abuelo me dijo que había... Bueno, ahora lo estamos viendo que ya no son recuerdos de los abuelos, ya no son épocas de periodos de 50 años. Ahora se están produciendo periodos un poco más violentos, más virulentos, en espacios más cortos, ¿no? Espacios más cortos, efectivamente, porque lo que antes era excepcional, pues ahora... hay que tomárselo como quizá una nueva normalidad en la que tal vez hemos incidido mucho con nuestra acción artificiosa. La crisis climática
tan aceptada hoy prácticamente por la generalidad del mundo científico, tan discutida también desde algunos puntos de personas exacerbadas que no acaban de reconocer la sabiduría de la ciencia, que es la interpretación de la naturaleza. Pues la crisis climática ha de alguna manera dopado la atmósfera de energía por la incidencia de nuestra manipulación del medio, ¿no? Los fenómenos extremos ya no son anomalías. Antes siempre han existido, pero ya no las consideramos anomalías, sino que estamos viendo que hay una nueva respuesta del sistema ecológico normal, del sistema terrestre, ante esto que se llama el calentamiento global, ¿no? Y no cabe duda de que todos estos fenómenos, tanto las sequías pertinaces durante tantísimo tiempo, como las lluvias abundantes, donde siempre ha habido lluvia, pero en espacios de tiempo muy cortos se producen además pues esas circunstancias que antes considerábamos extremas y anómalas, y ahora pues las estamos integrando porque prácticamente suceden casi cada año o en una década en varias ocasiones, además con grandes consecuencias lamentables, ¿no? Y si no se repiten en el mismo sitio, pues saltan en otro y producen, digamos, un poco de sazón, porque nadie sabe a ciencia cierta dónde te va a caer, ¿no? Y si tú estás en el riesgo o eres el próximo foco de víctima, ¿no? Uh-huh. Hemos estado viendo, bueno, hace poco más de un año, el tema de la Dana en la Comunidad Valenciana, bueno, en todo el Levante, porque no fue solamente la Comunidad Valenciana, en todo el Levante, el tema de las inundaciones. Este año lo estamos viendo en Extremadura, Andalucía también especialmente, bueno, y en el conjunto del estado, de la península ibérica, en Portugal, ¿no? Pues es tremendo, ¿no? Las inundaciones son tragedia natural. Son tragedias naturales, siempre han existido. Yo me acuerdo de mi infancia, pues también de vez en cuando venía la riada, ¿no? Cada vez más pertenecen a errores de cálculos humanos, porque estamos intentando prevenir muchas circunstancias naturales, y el ser humano ha sido capaz de, con esa prevención, bueno, pues afrontar con anticipación pues todo lo que se nos viene. Pero ahora están resultando que estas inundaciones están teniendo consecuencias muy dañinas, muchas muertes. Bueno, hay una cuestión que es que el fenómeno pues es natural, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que la participación o la acción humana pues también puede acarrear una tragedia. Bueno, ahora mismo, ayer sin ir más lejos, pues se estaba haciendo una asamblea aquí cerca en torno a la construcción de un nuevo hospital muy necesario, un hospital que no podemos decir que sea una historia que se han sacado ahora nueva y tal, porque hay unos intereses, no. Hay una necesidad sanitaria y pero el sitio donde a lo mejor se va a ubicar ese hospital, pues por circunstancias a lo mejor es un sitio que no es el más adecuado, según los técnicos, porque uno no conoce propiamente el sistema geológico de la ciudad o cómo, pero cierto que ahí es un paso de un arroyo, un agua subterránea, y ahí se va a ubicar en el entorno de lo que nosotros conocemos el hospital civil, pues en la parte de la parcela que queda sin construir se va a ubicar un gran hospital y una infraestructura que puede afectar a esos cauces que subterráneamente pasan por ahí. ¿Habrá otro sitio donde ubicarlo? Ciertamente, seguro que lo hay. ¿Que la fórmula más fácil sea esa? Pues a lo mejor se ha estudiado y a lo mejor sea esa. Pero innegablemente el riesgo que está pudiendo poner en la mesa es un riesgo alto. ¿Por qué? Porque va a romper
un paso natural de agua que tenemos en nuestra ciudad. ¿Cómo ha ocurrido? Pues hace 20 o los años que lleve la vía del AVE, que rompe un acuífero ahí por el Valle de Adalají, y que hoy estamos viendo que esas filtraciones y esas vuelven a introducirse en la infraestructura que el ser humano ha creado. ¿Qué quiere ponerlo por ahí? Pues usted lo puede poner porque la técnica se lo puede permitir, pero no es aconsejable y hay que buscarle una alternativa. Por otro lado, otras actuaciones, también lo estamos viendo en estos días, ahí hay un pantano en la parte de Córdoba, Nájar, y ha permitido que toda esta afluencia, todo este caudal, un pantano que es de una capacidad impresionante, está absorbiendo una cantidad de agua que podría haber llegado a sitios inundables como es Puente Genil y podría haber causado una catástrofe de la que ahora podríamos estar lamentándonos. Entonces, la actuación humana debe de ser bien sopesada para evitar en lo posible la tragedia, ¿no? Uh-huh. Ángel, ¿qué vamos a oír o algo nos quieres decir al respecto? Bueno, vamos a empezar con una canción de Fito y Fitipaldi que canta con Sabina y dice que llueve sobre mojado. No se adapta al frío, muy bueno. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla 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 bla, ya no sabe a pecado, bla 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 bla, llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado, bla 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 bla, sueños equivocados, bla 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 bla. Llueve sobre mojado y después de llover un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirá. Bueno, parece ser que ha habido un pequeño error al nombrar los artistas. Es Sabina y Fito Páez. Fitipaldi, por lo visto, estaba hoy de carrera. En una vuelta, Safari. Bueno, corregida esta pequeña errata, continuamos con nuestro tema. Ya saben ustedes que estamos aquí en Color Comunitario, nuestro programa con otra mirada, y hoy hablamos de los fenómenos naturales bajo el título de que la naturaleza es amable o es implacable. Bueno, quizá a lo mejor hemos perdido el miedo a lo sagrado que garantizaba nuestra prudencia, esa prudencia de la experiencia, ¿no? De lo que se ha transmitido de edad en edad, porque ahora las comunicaciones son más rápidas y más internacionales. Pero antes el boca a boca era de la experiencia de padre a hijo, de abuelo a nieto, de decir, oye, no vaya o no se hace esto. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo, sabemos
que el río a algún momento ha pasado por ahí o el viento ha podido tumbar parte del bosque o ha podido hacer un corrimiento de tierra porque hay una experiencia y eso se ha datado y se ha comunicado de generación en generación, ¿no? Entonces, si hemos perdido o hemos ese miedo a lo que se podría considerar esa experiencia sagrada, ¿no? Pues entonces el respeto ese que teníamos de la naturaleza, pues se ha digamos que se ha contribuido con la tecnología a decir, bueno, nosotros podemos entrar en cualquier terreno y hacemos lo que nos parezca. Sí, en efecto, el dominio siempre imperfecto y siempre sabemos que esto tendrá que ir a más. Los conocimientos pues dan sabiduría, dan certezas donde antes había inseguridades, van eliminando los miedos porque ya están las cosas más controladas, bajo nuestro control, pero también por otra parte, si se pasa uno de frenada, pues cae en una soberbia que puede ser nefasta, ¿no? Antes el respeto a la naturaleza nacía de ese temor reverencial que tú decías a lo sagrado. Hoy, sin embargo, la ciencia y la tecnología nos da una falsa sensación de control. Y eso puede ser muy peligroso porque entonces dejamos de tener respeto. No es que haya que tener miedo a lo natural y a la fuerza de la naturaleza, pero sí que hay que tener el suficiente conocimiento para hacernos ver que no está bajo nuestro control y por lo tanto lo máximo que podemos hacer es integrarnos y saber prevenir las cosas que pueden suceder, ¿no? A veces esto es sustituir la prudencia, que debería ser natural, por la temeridad. Y entonces confiamos excesivamente en la ingeniería y olvidamos que hay fuerzas que son difíciles de controlar y de embridar, ¿no? Por otra parte, Manolo, me gustaría que pudiéramos también decir algo a nuestro oyente acerca de cómo distinguir entre lo que sería un fenómeno incontrolable, cosas que suceden y pueden suceder, porque claro, está fuera de nuestro alcance el poderlo tener bajo el control. Y por otra parte, una negligencia de carácter político, porque si todo lo achacamos a la fuerza de la naturaleza, parece como que podríamos estar absolutamente desinhibidos de decir, bueno, pues esto no hay nada que hacer aquí, lo que suceda, sucederá. Hay una intervención humana y hay decisiones políticas, ¿no? ¿Dónde llegaría esa fuerza incontrolable de la naturaleza y dónde tendría que estar ante eso el control y las decisiones políticas que a veces se transforman en negligencias con resultados nefastos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor llega de que ahora mismo quizás estamos viendo que la clase política pues no tiene, no digo ya una preparación, que desde luego se está viendo que no la tiene, pero tampoco tiene ni hace caso a una experiencia, ¿no? Entonces, la clase política quizá a lo mejor se ha convertido en un mercantilismo de decir lo que es bueno y que produce el beneficio, pues lo entendemos que hay que hacerlo. ¿Qué ocurre? Que no se tienen en cuenta que a ciertas distancias de la costa o en ciertos lugares del curso de un río o en puntos que a lo mejor son muy atractivos económicamente porque se vende la ciudad o se vende bien y se generan unos beneficios que se supone que van a repertir en el bien común, que luego habría que discutir un poco si eso llega o no llega. Pero ponemos esos terrenos, esas situaciones, digamos, que son relativamente peligrosas, las ponemos al servicio público, se dispone de ella para hacer vivienda o para hacer algún tipo de estructura pública o de carácter privado, se generan unos beneficios que no se tienen en consideración
que no son adecuados y no se deben de poner en el mercado. ¿Por qué? Porque la línea de costa el día de mañana puede estar afectada por estas inconveniencias. Luego vienen los quebraderos de cabeza y las tragedias, y si hay víctimas, pues quizás nadie o la parte que estamos hablando, quizás estamos tocando ahora, que es la parte política, se encoge un poco de hombro y dice, bueno, pues si aquí había que haber hecho un muro, no se ha hecho, se han vendido terrenos, pero no se han conservado las medidas propias de seguridad que debiéramos de haber tenido en cuenta, ¿no? Ujú. Evidentemente, ahora mismo cualquier estudio técnico previo a la realización de cualquier infraestructura, cualquier intervención humana, cualquier intervención del cemento, ya sea una infraestructura de carretera, puente, pues una población, todo está sometido normalmente, hay normativas que establecen que previo pues hay que hacer los estudios de inundabilidad, que bueno, pues además se cifran en carácter progresivamente de control, ¿no? Avenida a los 10 años, avenida a los 25 años, avenida hasta los 500 años. Hay que hacer el cálculo de qué podrá suceder con este río, con este cauce natural en 500 años, de manera que, bueno, es que decir, bueno, ahí podemos hacer prácticamente una ciudad, un campo de golf, una nueva infraestructura turística. Y oye, es que lleva estos 25 años, no se ha visto, no, pero y el de 26 lo mismo sucede, ¿no? A mí me llama mucho la atención la discusión que hay cuando creo que no hay un interés en ponerse de acuerdo y en estudiar los problemas convenientemente, ¿no? Cuando un político quiere hacer una gestión del tipo meramente financiero, bueno, pues tiene un interés o por lo que sea. Luego, el alegato contra los ecologistas, que yo no digo que los ecologistas lleven razón tampoco en todo, ni quiero que tengan prioridad sobre el bien común o que sea la razón suya la que prevalezca uno u otro. Pero no hay un diálogo, debería de haber un diálogo y una humildad en cada uno para decir, bueno, ¿qué tenemos que escuchar del otro y qué es razonablemente aplicable y qué es lo que verdaderamente ya pasa de castaño oscuro? Porque todos tenemos nuestra parte, digamos, de fundamentalista, ¿no? Nos lleva la ideología a lo mejor a unos extremos que nos volvemos intransigentes con la opinión contraria, ¿no? Los políticos, en este caso, pues está claro que su función es primeramente preventiva, haciendo que se cumplan las normativas de diseño, las normativas que sean aplicables previa a cualquier tipo de intervención de carácter urbanístico, de intervención artificiosa humana, que se cumpla la normativa, el prevenir los riesgos, el estudiarlo en condiciones, hacer que se cumplan todos y cada uno de las posibilidades, de los supuestos teóricos que podrían llegar a producirse. En ese sentido, la prevención, ¿no? Y en otro sentido también la intervención informativa previa y la intervención ante la emergencia. Ahí es donde se ve el talante de utilidad pública de la política. Tú tienes que prevenir que no sucedan las cosas, o prevenir que si suceden vas a tener cómo responder, pero llegado el momento de la producción de la tragedia, de la tragedia tienes que saber reaccionar, informando, actuando, teniendo unos servicios preparados, y ahí es donde se ve, y hemos estado ahora, pues en estos últimos tiempos aquí en nuestro país, pues sufriendo esas negligencias políticas que han tenido resultados de muerte, ¿no? Bueno, pero hay una cosa que quiero comentar. El ser humano, mientras no pase nada, pues hay campas. Se han hecho muchas viviendas ilegales diseminadas en zonas rurales. Creo que casi toda la parte esta de las Pachecas en Jerez y que están a orillas del Guadalete, hay mucha vivienda que no es legal.
que ha habido permisividad por parte del político que sea y que ahora sufre las consecuencias. Lo que sí quiero dejar claro que a lo mejor las actuaciones de los políticos no es lo mismo. Hemos hablado de la Dana, donde parece que un señor estaba desentendido, estaba en otros menesteres, mientras aquí días antes, en Andalucía, que hemos sufrido las mayores inundaciones, solo ha habido un muerto por una causa de negligencia de una persona que se metió a recoger un perro, y aquí estaba todo el mundo avisado, y se pudo desalojar a los pueblos de manera preventiva, se pudo organizar de forma que por lo menos daños naturales, ya que la naturaleza era inevitablemente lo que venía y se sabía, que no hubiera daños personales en la medida que fuera posible. En Portugal han tenido la misma borrasca que nosotros, ha habido 14 muertos. En Marruecos, que también le ha pillado la borrasca, pues ha habido con más de 150.000 desalojos, ¿no? Entonces, las autoridades, una vez que no puedes parar esa fuerza natural, pues el sistema del control es lo que te hace que tú te sientas más seguro, ¿no? Después está también que no solamente la intervención política, que sí, que ya vemos que es primordial, también es la intervención del pueblo. Del pueblo, claro, ¿no? Entonces, ¿pero estamos preparados para esto? ¿No? ¿Existe una cultura de la prevención? ¿Se nos educa desde pequeños para esas posibles emergencias? Porque muchos ciudadanos no sabemos cómo actuar cuando hay, por ejemplo, una alerta roja o una inundación repentina o un aviso de posible terremoto. Pues si dicen que si no es precisamente necesario, no te muevas de tu casa. Sí, pero eso lo da, digamos, una experiencia muy corta que tenemos de hace una dana para acá, que ha habido una catástrofe que han padecido, 230 personas han perdido la vida, más unos pueblos que han sucumbido a unos arrastres de barro y de agua impresionantes, y a partir de ahí se nos han puesto las orejas tiesas a todos los demás. Quiere decir que todos estos avisos que incluso ahora yo en la calle desgraciadamente escucho, pues no ha llovido tanto, no veas, han puesto una alerta y han dicho que no sé qué, y luego han caído 4 gotas. Hombre, sí. Tenemos que tener... Caído 4 gotas en Málaga capital, ¿no? Exactamente, tenemos que tener conciencia de que no es lo que tú vivas en concreto en tu parcela alrededor de tu casa o en tu patio de tu casa, sino de una comarca que está afectada por unos fenómenos naturales que son incontrolables y que discurren de forma, digamos, tan virulenta y tan desatada que no puedes prever dónde y a quién van a afectar, ¿no? Hombre, cuanta más precisión en la prevención, pues mejor. O sea que si dicen que va a llover y llueve, pues bueno, pues hemos afrontado la preparación ante un fenómeno que nos avisaban de que iba a suceder y ha sucedido. Pero si no llegara a suceder, en lugar de lamentar y echarle los perros a quienes nos intentaban poner en preaviso, lo que hay que hacer es saber que, bueno, afortunadamente no ha ocurrido lo que podría ser temible, ¿no? A la vez, bueno, habrá que afinar cada vez más y mejor. Creo que lo están haciendo. La ciencia cada vez tiene más recursos para poder hacerlo, pero si no suceden estas cosas, lo que no puede hacer es decir, la próxima vez no le hago caso. El presidente de la Junta de Andalucía, cuando estaba dando las normas para eso, dijo, ojalá se me critique porque me equivoco. Como diciendo, prefiero que me critiquen. Lo digo y repito, que es porque tenemos una dana que hace muy poco tiempo pegó un zarpazo grandísimo y había gente que todavía pensaba, bueno, y yo creo que seguimos pensando, que cuando va a llover, pues lo más inmediato es meterte en el subterráneo para sacar el coche, porque tienes que poner a salvo el bien, lo pequeño que tú tengas, un coche más moderno, más viejo, más esto, pero que no, y a lo mejor ahí es donde está tu trampa, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor ahora tenemos la conciencia y decir, bueno, mira, si tiene que pasar, pues pasará y ya habrá forma de recuperar lo que se pierda. Pero lo que no vamos a poner en riesgo, ni yo voy a poner en riesgo a mi hijo, ni a mi padre, ni a mi hermano, en una situación de una posible inclemencia de este tipo.
Ujú. A pesar de todo, estamos viendo que hay, bueno, claro, toda la condición del ser humano es tan múltiple, tan plural, tan variada, que hay gente que puede estar viendo la inminencia de peligro y dices tú, pero bueno, ¿cómo se le ocurre a esta criatura con estas olas de 7 metros que están salpicando aquí el paseo marítimo y se pone a sacar fotos del mar y claro, se lo lleva? O a esta persona que, bueno, no sé qué fuerza podría tener el cariño a este animal, a su perro, pero que la haga tirarse al río a salvar al perro y al final el perro, bueno, afortunadamente se salvó, pero ella murió, ¿no? Bueno, esas son valoraciones que ahí no podemos entrar en la conciencia, pero hay veces que se está viendo el peligro inminente y estamos Se ha desafiando visto todas a las leyes. un señor que tenía una escuela o un negocio de actividades acuáticas en una laguna y el hombre se metió ahí a rescatar su negocio porque tenía piragua. Salió en piragua, tuvo que volver sin piragua y a pesar de eso yéndolo la policía por megafonía diciendo que se metiera y se metió. Claro que poderoso caballero es don dinero y muchas veces cuando entran también todas estas leyes económicas, las leyes del mercado, del beneficio rápido, del sacar partido de incluso de situaciones así extremas, pues bueno, pues vienen problemas, ¿no? ¿Es posible armonizar esta prevención, este respeto por la naturaleza en un sistema que nos hemos propuesto todos de crecer económicamente, si es posible, hasta el infinito, donde lo que prevalezca sea sacar el máximo resultado? Porque nuestra economía, evidentemente, nos parece que exige expansión, beneficio, pero la naturaleza impone límites físicos infranqueables y no podemos estar todos supeditándolo al beneficio o al coste económico, porque me consta que hay muchos empresarios que despotrican si cualquiera de los días de esto de máxima prevención, de máxima emergencia, pues se establece que la gente no vaya a trabajar, se recomiende el teletrabajo. Bueno. Hay gente que no es capaz de aceptar unos posibles costes de esa prevención. Ya no es el trabajo, ya es que haya comercio, restaurantes que te obliguen a abrir la tienda cuando sabes que no va a haber nada de público en la calle. Y te hacen de ir a abrir tu comercio o te hacen de ir a abrir el restaurante y están allí el personal mano sobre mano porque no el público en general se queda en su casa. O peor aún, ¿no? Porque es que yo creo que forma parte ya de la inconsciencia, no de la maldad, ¿no? Padres que lamentan que ese día dicen que no va a haber colegio por el peligro inminente y dice, ¿y ahora cómo me la arreglo yo? ¿Qué sabrá? Y para que después no llueva, ¿no? Bueno, pero efectivamente no tienen a lo mejor por circunstancias quien les pueda ayudar o mantener, pero también hay mecanismos. Digamos, el sistema de poder justificar días laborables como que los necesitas para atención o para, ¿cómo se llama ahora?, la conciliación, ¿no?, por motivos de riesgo, porque los niños no puedan ir al colegio, eso yo creo que también está un poco justificado o un poco recogido en la legislación laboral. O sea, que algo también se habrá podido avanzar en este aspecto, ¿no? Porque yo considero que a lo mejor una pareja que los dos trabajan y que tienen 2 niños en el colegio y un día no hay clases, pues es un problema lo que se le crea a esa familia si no tiene con quién dejar a esos niños y poderlo atender. Pero también existe la posibilidad de que tú puedas pedir o puedas disponer de algunas horas o algún día de trabajo para atender esas necesidades que cuando hay un riesgo oficial, no porque a ti te dé la gana, cuando hay un riesgo oficial declarado de carácter general y de prevención de lo que estamos hablando, de tragedia, pues tú puedas disponer de ese tiempo. Supongo que eso estaría maravilloso, pero yo no he oído, al menos en estos días, esas noticias, cuando aquí en Málaga concretamente ha habido un día concretamente que no ha sido lectivo,
que ha sido anunciado desde el día anterior, justo desde el día anterior, que nos ha dado posibilidad de hacer prevenciones. Los niños no han podido ir a clase y, sin embargo, no ha habido nada que facilite que los padres no puedan no ir al trabajo, al menos durante una hora. Algunas empresas lo habrán permitido, pero otras han dicho: a mí nadie me obliga a esto y hoy es día de trabajo. Donde dejar los niños, yo he oído personalmente en la calle decir: hay que ver los niños sin colegio y aquí no está lloviendo nada. Uno quejándose. Mira que somos exagerados. Vamos a hacer una cosita. Vamos a escuchar Rain, Lluvia. Es un éxito es un disco que era la cara B, cuando antes los discos tenían cara A y cara B, hace 60 años, y es de los Beatles. Bueno, pues seguimos aquí en Color Comunitaria, en nuestro programa Con Otra Mirada, hoy hablando de la naturaleza, de la fuerza amable o a veces la fuerza implacable de la naturaleza. La fuerza amable, bueno, pues consiste en que bueno, todos somos testigos de la maravilla que la naturaleza provoca en nuestro sentido, en nuestro cuando el brote de la vida, cuando nacen nuestros hijos, cuando vemos que un árbol que se plantó crece, cuando vemos que el agua corre, cuando vemos la maravilla de un cielo limpio, o cuando observamos las estrellas, cuando todo nos invita a esa armonía amable que la naturaleza nos provoca, ¿no? Pero también de vez en cuando aparece esa fuerza bella también, pero destructiva. Podemos ver la belleza que podría tener un volcán visto desde lejos, claro, ¿no? Pero tiene una fuerza destructiva que genera un fuerte impacto psicológico colectivo, ¿no? Tenemos miedo a cuando la naturaleza se muestra así de cruda y que nos parece cruel, ¿no? Esto produce eso que diríamos ecoansiedad. Podría de alguna manera provocar un trauma, ¿no? Gestionar ese miedo a lo que puede pasar con las lluvias torrenciales, con el calor desmedido en verano, con la implacabilidad del mar. ¿Cómo podemos afrontar eso desde nuestra condición de seres frágiles humanos? ¿Manolo? Sí, eso es humano, eso es sentimiento humano, porque tú has evocado ahora una cantidad de paisajes que me han pasado por
por el cerebro no así, esa amanecer, esa tal. Bueno, eso después de un periodo de tormenta, de devastadora, pues el bosque vuelve a brillar y brilla todavía con más fuerza, ¿no? Y digamos que la naturaleza reverdece y la montaña vuelve a producir un encanto y el cielo pues llama la atención esa luminosidad y esa cosa. Igualmente el ser humano pues debería de reaccionar o de adaptarse o de poder sobrepasar esa tragedia, esa estar adaptado a como el resto de la naturaleza, pero la condición humana no es así, nos causa psicológicamente nos produce una ansiedad y nos produce un vértigo ante la inminente tragedia que se nos puede acarrear, que nos puede digamos atacar directamente o pasar por el lado, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que combatir, ¿no? Tendríamos que tener esa resiliencia psicológica que a través de lo que, considerando lo que es veraz, ¿no? Lo que tú decías antes, bueno, pues aquí no ha llovido tanto, pues, pero el riesgo lo has tenido, muchacho, muchacha, quien lo pronuncie, ¿no? Ten en cuenta que lo que tendrías que darle es gracias a Dios que no te ha tocado a ti, pero que sí ha tocado directamente, en muy poco distancia, en muy pocos kilómetros, ha tocado a una persona que podía estar cerca tuya, que podía haber sido tú. Entonces, hay que tener y participar en una acción comunitaria, lo que es una solidaridad, atender al que en cierto momento puede pasar por esa situación de pérdida, para que la impotencia que se está produciendo en esas personas, pues hacerle llegar con nuestros cuidados y hacerle llegar con nuestro apoyo, pues esa sensación de volver a una normalidad, a un esplendor, a esa naturaleza que vuelve a resurgir y que vuelve a expandirse con toda su colorido y maravilla, ¿no? Bueno, pero hay quien ya nos está metiendo miedo en el cuerpo, porque yo he escuchado decir que todo este agua que está cayendo va a generar mucha vegetación y mucho matorral, que cuando llegue el verano y se seque, esto es gasolina lo que está cayendo en vez de agua. Bueno, no deja de ser verdad. También tenemos que sopesarlo, claro. Y habrá que tener medios de limpieza y tener lo que el año pasado se discutía en los grandes incendios. Habrá que tener los medios, pero es que eso es normal. Es que eso lo tenemos que hacer. Y eso lo hacemos todos, cada uno en nuestra casa, porque cuando se nos ha roto una tubería, pues después había que fregar y había que tener y volver otra vez a la normalidad. Eso, pues lo tenemos que asumir. Sí, esa sensación, además de colectiva de impotencia, esa sensación de fragilidad personal, también de grupo, pero bueno, de alguna manera se palía participando en redes comunitarias, en redes de cuidado, en redes de prevención. En estos casos sí que se ve que la unión fortalece porque a pesar de todas las tragedias que hemos vivido, hemos visto que lo más positivo que se ha podido sacar precisamente ha sido la participación, la solidaridad, el estar codo a codo, la ayuda mutua que se ha dispensado la gente, la disponibilidad para ofrecer casa, comida, techo, la disponibilidad también de las organizaciones más formales, los ayuntamientos, las escuelas, todo a disposición de las personas que en soledad o en solitud pues pueden padecerlo mucho más que si están unidos con otros, ¿no? También esto saca a la luz lo más bello, lo más bonito de la experiencia humana, ¿no? Y sobre todo en comunidad, ¿no? Es importante que los vecinos, los habitantes, la gente de los pueblos, de las ciudades, se reúnan vamos a decirlo, en asambleas, en asociaciones de vecinos y exijan a las autoridades
que se limpien los cauces de los ríos, que se limpien los alcantarillados de las ciudades, que se poden árboles que luego el viento no haga que se derriben, como se han derribado. En Torremolinos ha muerto por una caída de una palmera una muchacha. En Huelin ha habido que pelar todos los árboles, podarlos, porque es que en la puerta de un colegio se estaban volcando. Y suerte que no ha pillado a nadie, ¿no? Entonces hay que exigirle a las autoridades. Hay que hacer una política a lo mejor de solidaridad entre distintas comunidades autónomas. No cuando hay problemas, sino antes para prevenir. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La unión, los trasvases de los grandes ríos a otros sitios, llevar el agua donde sobra a donde falta y viceversa, repartir. A veces nos empeñamos en hacer daño, no a veces no con premeditación, pero sí como consecuencia de buscar unas finalidades no demasiado honestas. Y nos empeñamos en dañar, quizás no somos conscientes, en dañar la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues le estamos haciendo mucho daño con nuestra manera de vivir, de consumir, de utilizar los recursos, de gastar, de no reponer. ¿Puede la tecnología, todo esto que estamos viendo que hemos estado haciendo mal durante décadas, ya siglos desde la revolución industrial para acá, hay manera de reparar todo esto que hemos estado rompiendo, inconsciente o conscientemente? Porque, bueno, hay propuestas de soluciones de ingeniería, ¿no? Pero yo creo que eso está también tiene bastante que ver con el compromiso personal, ¿no? Bueno, es que el consumo, yo pienso que como está en manos de empresarios, pues claro, el beneficio tiene que ser rápido. ¿De dónde se sacan los recursos? Pues si hay que deforestar una zona amplia, quitar todos esos árboles que nos están estorbando para sembrar mazorca o para sembrar colza o para lo que convenga en cada momento y hacemos dinero rápido, pues destruimos un bien que cuesta muchísimo reparar. Y en ese aspecto, pues la verdad es que nos falta humildad, ¿no? No tenemos la capacidad de decir, no, vamos a hacerlo de una forma, digamos, sostenible. Pues sí, habría que mirar de qué manera este planeta se puede digamos que nos podemos autoabastecer sin destrozarlo, pero bueno, el pinchar en los acuíferos, hoy tenemos agua, pero dentro de 3 días estamos lamentando otra vez, y esto va a ser inmediato, la falta de agua en tal sitio, en tal otro, y estaremos otra vez persiguiendo al que ha pinchado indebidamente y está agotando recursos que debieran de seguir discurriendo. Entonces, a la naturaleza tenemos que la tecnología, la rapidez con lo que estamos viviendo con la tecnología moderna, tenemos que volver a los tiempos naturales. Los tiempos naturales son más despacios. Hemos dicho aquí en alguna vez que ningún político crea un bosque, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo va a ver de subir. Bien, estamos en el último minuto de nuestro programa. Solo nos queda agradecer y despedir. ¿Algún mensaje, un poco como definición de esta humanidad frágil ante estos fenómenos que a veces nos sobrepasan? ¿Qué diríamos, Manolo, Ángel, para despedir y agradecer? Bueno, yo insistí otra vez en eso, en darle a la naturaleza sus tiempos y no tener el orgullo de decir que nosotros estamos por encima de todo, ¿no? Ángel, un mensaje final. Pues yo quiero comentar que vengan a los antiguos a arreglar esto, porque fíjate, en Lugo, una muralla romana, se ha caído un tramo de 6 metros, que era el que estaba restaurado. O sea, la construcción antigua de los romanos sigue ahí personalmente,
y ese no le ha pasado nada. Pero no sé si van a venir los antiguos. Yo espero que no, porque como ya vengan los antiguos que hicieron esas murallas, algo raro ha podido ocurrir. Bueno, amigos, Había hasta un encargado como Dios manda. hasta aquí nuestro programa. Tenemos una naturaleza maravillosa, hay que estar armonizados con ella, hay que ser solidarios. Yo creo que estos podrían ser los mensajes finales. Nos vemos, nos oímos la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias. Ser felices, Ser cueste felices. lo que cueste, aunque sea dinero. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la onda local de Andalucía. Son las 11 noticias. Dice, ser felices, cueste lo que cueste, aunque sea dinero. Continúa estable, aunque se mantiene el nivel rojo en Lora del Río y Sevilla. Así lo ha afirmado el subdelegado de Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una declaración remitida a los medios este lunes. Sin embargo, Toscano no ha descartado algún posible repunte fruto de las aguas recogidas río arriba. En cuanto a la situación de los transportes, el subdelegado